Bueno, ya estamos de vuelta con su programa Los Voceros de la Mañana, @voceros de la mañana por YouTube, Instagram y Facebook. Síganos en las redes y por Ruta TV. Bueno, tenemos un tema aquí. Roberto Rosario a Sigmund Freud. Lamento que un funcionario público tenga problemas de lectura comprensiva. El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, y Sigmund Freud, director general de Alianza Público-Privada, se enfrentaron a través de la cuenta social de X. Tras Freud acusar a Rosario de presentarse para difundir resultados falsos de las pasadas elecciones, este de inmediato le respondió diciendo: lamento que un funcionario público tenga problemas de lectura comprensiva. Junto a una imagen, Sigmund Freud publicó el siguiente mensaje en X. Lamentable que un expresidente de la Junta Central Electoral se presente a difundir imágenes falseadas sobre el resultado de las elecciones. Aquí el acta con el 100% de los votos donde se evidencia la victoria del PRM oficial en Barahona. Quiero asumir que es un error o una parodia, dijo Sigmund Freud. Ante esto, Roberto Rosario le responde: lamento que un funcionario público tenga problemas de lectura comprensiva, actúe de manera impulsiva, poco reflexiva. Circula en la red una imagen respecto de la cual hice un comentario que al parecer molestó a los personeros del gobierno, ley DNI, entre paréntesis. Reaccionan molestos, dice Rosario, aunque no sé cuál es la razón de ser su crítica. Quizás le molesta que diga que Barahona es una provincia opositora. La votación que dice lo que es, y Noris Medina tuvo un gran desempeño pese a los abusos del gobierno, que también lo fue. ¿Cuál es el problema? Dice Rosario. Es que la gente de gobierno se sienten en el derecho de querer controlar todo lo que se escribe y todo lo que se dice. Roberto Rosario, el arrogante, el prepotente, el que sometió a la Junta Central Electoral en un descrédito. Sí, fue él. Fue él que desvencijó la Junta Central Electoral, que ninguno creíamos en las elecciones y en resultados de elecciones. No creíamos en ellos en ningún momento. El mismo que avasallaba, Roberto Rosario, que hoy entiende él, cuando llama personeros a los miembros de este gobierno, y dice que queremos hacer en medios, en comunicación y en lo que se escribe, lo que nosotros querramos, que hoy entiende él que él sí puede seguir haciendo y diciendo lo que hacía desde sus gobiernos, tergiversar cosas, tergiversar resultados, provocar ante la gente incógnitas, someter al país, desacreditar la Junta Central Electoral por todos los costados. Eso hizo el señor Roberto Rosario. El mismo hombre que por poco provoca una desgracia, Roberto Rosario. El que a golpe de mesa decidía quién era y quién no era. Entiende que puede seguir tergiversando resultados y que hay que quedársele callado. Yo entiendo que aquí la oposición ha asumido la posición, y valga de la redundancia, de querer manipular todo en este país, comentarios, resultados, encuestas, todo, posicionamiento, todo, y que el PRM tiene que quedarse callado y no responderle. El presidente de la República, Luis Abinader, en un ejercicio democrático que a veces a mí misma, hasta yo tengo que decirlo, a veces no me gusta, porque, y le voy a poner un pequeño ejemplo y voy a abrir un paréntesis. El presidente de la República en un pequeño discurso pidió que no celebráramos, pero en la reunión de los alcaldes en la misa pidió igual que no se celebrara. Aquí había una actividad mañana sábado y se suspendió. Todo el mundo ha suspendido, compañeros, todo el mundo ha suspendido porque el presidente ha pedido que no celebre. Celebra el que gana es el que goza. Pero la bendita oposición, como Roberto Rosario, ha querido quitarle al pueblo dominicano hasta el derecho de eso, de celebrar lo que se ganó. Roberto Rosario y la oposición no pueden seguirle trazando pautas a este país, porque no son mayoría. La pauta la traza la mayoría. La mayoría se expresó en las urnas y se va a expresar de nuevo en las urnas.
Y si ustedes tienen la gracia, oposición, de que se presen por ustedes, pues bien, son mayoría en ese sentido. Pero la mayoría en este momento, Roberto Rosario se expresó. Ustedes deben dejar la falacia con el tema del conteo, de que si hubo abstención mayor, de que si hubo abstención menor. Hay una tablita de abstenciones que vamos a traer aquí para que la gente vea y no se deje engañar. Desde que las elecciones fueron divididas, las elecciones municipales tienen mayor número de abstención que las presidenciales. Que en el 12 y que la diferencia ahora es de un 20% por encima más. Claro, porque en el 12 fueron unificadas, ¿verdad que sí? Fueron unificadas y ahora, igual que en la pasada, fueron divididas. Hay mayor abstención. Yo soy política, yo soy aspirante y yo, la ciudadana Soraya, quiero que se unifiquen porque uno se hastía de ir y de volver a ir. Y este proceso que parece corto y parece largo en algunas ocasiones, porque ahora mismo yo lo estoy viendo corto, salimos de uno, nos metemos en otro, hastía a la población. Y esas son de las tantas causas que tenemos que analizar el proceso de abstención. Pero no quiera usted cambiar números. El PRM ganó legítimamente, porque también se ha querido decir que no es legítimo por el nivel de abstención. Si un solo vota y con ese voto gana quien sea, es legítimo. Ahora yo, antes de darle la oportunidad a nuestro compañero, existe lo que es la mayoría simple y la mayoría absoluta. Entonces, si el PRM, como bien usted lo especifica, y ustedes saben que yo soy un crítico frontal, el pan y el vino. Si usted va a un proceso eleccionario, vamos a suponer que diga la gente el 100% nadie quería votar y solamente votan los candidatos. ¿Quién ganó? Los candidatos, que nada más fueron ellos solos y votaron ellos mismos. Exacto. Por ejemplo, que ahí hay un candidato que dice que regó dinero, dio dinero para la logística y no sacó un voto. O sea que ni siquiera el voto de él salió. Óigame bien, ni siquiera el voto de él salió. Él mismo no votó por él. ¿Qué pasó ahí? Que el delegado que tenía ahí o lo que pasó ahí no le puso el voto. Porque eso también se da en las situaciones del momento del escrutinio de las elecciones. Ahora, en el proceso eleccionario 2004-2008, ¿quién era el presidente de la Junta Central Electoral? A ustedes que son más viejitos que yo. Roberto Rosario, ¿no era? Y que nos vimos con una incertidumbre en el 2008 de que hubo que militarizar la Junta Central Electoral. Porque había como algo como que estaba tenso. Estaba tenso el sistema político en ese momento. Y que recordábamos que no se llegó al 50+1. Cuando Hipólito ganó, no se llegó al 50+1. Y con el conflicto que tenían entre Balaguer y el PLD, que decían que incluso esa frase se convirtió muy célebre: a niño marcado no se le regala juguete 2 veces. Dijo Balaguer en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Que como no llegó al 50+1, las elecciones quedaron ahí. Ya, pasó todo y no se llamó a segunda vuelta. Entonces, en el 2008, que existía la incertidumbre, que el PRD estaba ahí, latente, y que se esperaba que el PLD no pudiese ganar las elecciones, que habían venido de una pausa, 2004-2008, era Roberto Rosario. Y aquí, Roberto Rosario, que en ese momento se cuestionaba lo que eran los delegados de los distintos partidos de oposición en ese momento, que era el PRD, era el Partido Reformista. El Partido Reformista estaba como ahí, como sí o no. Sí. Él fue el que decidió y dijo: no, aquí se celebraron unas elecciones libres y democráticas, y que se acusaba que él pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana en ese momento, y él decía que no. Siempre porque aquí siempre se entiende que cuando dirigen la Junta Central Electoral no son afines a ningún partido, que no debería ser. Porque si se supone que el árbitro es imparcial, no puede ser de un partido político, porque cuando afecte los intereses de ese partido y que quizás por la voluntad popular ese partido es beneficioso, entonces te van a justificar que tú estás cómplice con ese partido político. Sí, pero vamos a comenzar con lo que debió ser lo primero. Lo que debió ser lo primero. Toda esta discusión y todo esto viene desde Barahona. Roberto Rosario Márquez, expresidente
de la Junta Central Electoral, y que cuando él escribe en X con relación a este tema electoral, usted le presta mucha atención, porque está hablando un expresidente de la Junta Central Electoral. Y Roberto Rosario envía un X diciendo lo siguiente. Yo, director, vamos a ponerlo, que la gente esté en contexto y sepa lo que estamos hablando. Felicitaciones a la amiga pueblista Nori Medina, candidata, quien fue candidata a alcalde en el municipio de Barahona. Logró conectar con su pueblo, pese a todas las actuaciones desde el gobierno en su contra. Tuvo un gran desempeño en las elecciones recientes. Barahona es un municipio opositor, dice Roberto Rosario Márquez. Y posteriormente, señor director, busquemos lo que comienzan a dejar caer en las redes sociales. Datos. Dice, por ahí hay un gráfico, señor director, antes de eso hay un gráfico que dice, Nori Medina, 40.69%, con 10.570 votos, ¿verdad? Y el candidato de el PRM con 40.51% para un total de 10.544 votos. En ese gráfico aparece Nori Medina con más votos que el candidato realmente que ganó, que fue el del PRM. Posteriormente, entonces, sí le publican y le aparece cuál es la realidad. Es que el partido, ahí sí puede poner la hoja, señor director, que es el acta donde se computaron todos los votos, se computó todos los votos, que son alrededor de 106 colegios. Estos 106 colegios aparecen ahí en 0000. Ya fueron todos computados. Y en esos 106 colegios tenían un padrón de 50.381 votantes, de los cuales fueron a ejercer el sufragio 26.027 votantes, para un total de 53.30% que fue a votar en Barahona. Esa es la realidad. La realidad es que el amigo del PRM, que no sé cuál es su nombre, ni tengo para qué saberlo, sacó 40.51, y que Nori Medina, la candidata de la Fuerza del Pueblo, sacó 38.69%. Sacó 10.070 votos y el otro del PRM sacó 10.544 votos. Cuando Roberto Rosario emite ese X, ¿usted sabe qué puede provocar eso? De que gente allá comience a decir que le hicieron trampa, que le robaron, que lo ponga igual que la gente de Dajabón, que están encerrados y no quieren perder, porque no saben que con un solo voto se gana y se pierde. Entonces usted está mal informando, y viniendo de donde usted que está hablando de lectura comprensiva, yo quiero que usted analice bien en este pueblo dominicano quienes tienen un alto índice de lectura comprensiva, Roberto Rosario, para que usted esté escribiendo un X como usted lo hizo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Allá van, piensan los barahoneros, que a Nori Medina te engañan. Gente, ¿usted sabe por qué no se arma rebu aquí, señores? Porque aquí hay algo que se puso en la ley que es importantísimo. Ni la legisladora se acuerda ahora mismo de eso.
el no bebida 24 horas antes de las elecciones y 12 horas después. Sí. Esta gente me ha comido y bebido. Y con 2 pesos en los bolsillos. Contra Bucaso. Con 2 pesos en los bolsillos. No con petacazo, no. Contra Bucaso. Eso también debe prohibirse. Con Dromo. Dromo, sí. Con Dromo. ¿Usted se imagina el problema que hubiese generado en un municipio de eso o en un distrito municipal? Entonces, ese es el problema con Simón Freud y con Roberto Rosario. Que Roberto anda muy fiti-fiti creyendo que el único que tiene lectura, que analiza y que piensa, pero que ellos analizan para Satanás, porque ellos lo que hacen sus análisis, hablando fiti-fiti, como usted dice, hablando fino, para hacerse creíble ante una población medianamente estudiada, porque esa es la realidad de República Dominicana, que ellos lo mantuvieron así para beneficio propio y le habla bonito y pero engañarlo. De mecha corta, mucha gente. Sí, de mecha corta, Dromo, medianamente estudiado. Poco piensan, porque estamos pensando poco los dominicanos, y ellos le van a hablar bonito para seguirlo engañando con su encantadurismo de serpientes, y vienen y arman un lío, porque es que están en armarle líos al país, al gobierno, a usted dominicano, que sale en la mañanita de su casa para ir a trabajar y volver en la tarde o en la noche. Le quieren armar un lío de sangre. No le hagan caso. Primero le quitaron el derecho que usted tenía a progresar. Le quitaron el derecho a estudiar y a prepararse para mantenerlos brutos. Porque ellos mismos dijeron que el mal comido no piensa. No se me olvida nunca esa frase. Ellos, la oposición, PLDista y Fuerza del Pueblo Unificado en su momento. Entonces, ahora vienen y provocan o quieren provocar una situación ante el desenlace de unas elecciones que hablaron claramente los dominicanos. El país se vistió de azul porque el dominicano quiso. Mire, para cerrar, ¿usted sabe por qué aquí no hay una guerra civil? ¿Usted sabe? ¿Por qué? Porque al mapa estar azul, la gente interpreta que le pasan el rolo, le pasan el peine, le pasan la maquinita. Ahora, si el país hubiese estado mitad azul y mitad morado verde, aquí hubiese existido una guerra civil. Porque habían entendido que le quitaron los votos y que le quitaron la alcaldía. Pero como el país entero, que nada más tiene una esquinita por allá adelante, por allá, por la gente que son los dueños del este del país. Una familia muy connotada, que antes era rojo. Y después entonces lo cambiaron de color. Por eso aquí en este país no se está peleando. Porque fue tan grande la derrota que ustedes tuvieron que no le costó más nada que ahora salir. Como decíamos nosotros en la semana anterior, antes de las elecciones, iban a venir los pataleos. Así es que ya ustedes entendieron que le dieron sangre de su misma sangre. No, ellos no lo han entendido. Y en mayo, mire que yo no voté por Luis Abinader y no estoy diciendo que pudiese votar porque la vida da mucha vuelta. Le va a pasar lo mismo, porque eso fue un preámbulo de que aquí se van a ir en 2 rounds. El primero que fue en febrero y el último que va a ser yo en difiero mayo. de ti. Para cerrar, hay un solo round y ya se dio. ¡Vámonos! Sí. Ay, Dios mío, ¿cómo terminó? Síguenos en las redes sociales como @losvoceros de la mañana y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Los Voceros de la Mañana.